Vamos a hablar rápidamente de biomarcadores en cardio-oncología. Estos son mis conflictos de interés y dos o tres diapositivas conectoras para que nos demos cuenta de la importancia de la cardio-oncología eh, como una subespecialidad en estos últimos años de la cardiología. Este editorial del doctor Thomas Lucier demuestra claramente por qué la cardio-oncología se está convirtiendo y está ganando mucho más terreno en los últimos años en el ámbito de la salud. Incluso revistas tan nombradas como el JACC ya tienen solamente una revista separada a cardio-oncología, igual que falla cardíaca, intervencionismo, arritmias, imágenes del corazón. Nosotros en la Fundación Santa Fe de Bogotá y específicamente en la Clínica de Falla Cardíaca tenemos el servicio de cardio-oncología, lo cual lo prestamos en el Centro de Oncología de la Fundación Santa Fe y ahí pueden remitirnos nuestros pacientes. Y miren que el entorno del paciente con cáncer está lleno de subespecialidades y las especialidades cardiovasculares como la imagen cardíaca, la falla cardíaca, la electrofisiología, los cirujanos, asociados lógicamente al cuidado paliativo y a lo que tradicionalmente venían recibiendo los pacientes con cáncer, pues los cardiólogos y toda la medicina cardiovascular está ganando un amplio terreno en esta patología. ¿Por qué? Porque la enfermedad de por sí oncológica puede comprometer el corazón. Adicionalmente, el tratamiento de estas enfermedades puede tener toxicidad cardíaca. El paciente no deja de tener factores de riesgo cardiovasculares y comorbilidades que pueden llevar a nuestros pacientes a cualquier manifestación clínica cardiovascular, igual que el paciente que no está sometido a una enfermedad oncológica o a un tratamiento oncológico. ¿Qué pacientes están en mayor riesgo? Pues hay algunas listas de chequeo o algunos criterios. En general, pacientes sometidos a dosis altas de antraciclinas o dosis altas de radioterapia, sobre todo si esta está en el campo del corazón o la combinación de estas dos terapias, quimioterapia con antraciclinas y radioterapia en dosis menores, asociado no a síntomas o a enfermedad cardiovascular concomitante o lógicamente la presencia de cardiopatía previa y biomarcadores cardíacos elevados al inicio del tratamiento, antes de empezar el tratamiento. ¿Y qué pasa con los pacientes de mayor riesgo de desarrollar enfermedad o cardiotoxicidad? Pues claramente tienen cardiotoxicidad con mayor grado de severidad que pacientes que no tengan riesgo de cardiotoxicidad. Por eso es tan importante estratificar a nuestros pacientes. ¿Cómo los vamos a estratificar? Con las herramientas que clásicamente utilizamos en la consulta de cardiología. El interrogatorio, la historia clínica, la identificación de factores de riesgo cardiovasculares, el perfil lipídico, la hemoglobina glicosilada, el ecocardiograma y los biomarcadores cardíacos juegan un papel importantísimo e indispensable en la estratificación de estos pacientes. ¿Y por qué es tan importante estratificarlos tan específicamente? Porque la terapia del cáncer, el mismo cáncer, puede tener síntomas muy parecidos a los de un paciente con cardiopatía no necesariamente relacionada con el cáncer. Entonces, necesitamos diferenciar qué síntoma es asociado a la quimioterapia o al cáncer o es secundario de un compromiso de estas terapias directamente sobre el aparato cardiovascular. Hay muchos biomarcadores disponibles, pero en general los péptidos natriuréticos y las troponinas son los que más terreno han ganado en el ámbito de biomarcadores en cardio-oncología. Clásicamente sabemos que los péptidos elevados están presentes en pacientes que reciben quimioterapia que es tóxica para el corazón. Igual, las troponinas de alta sensibilidad o ultrasensibles también están elevadas en pacientes que tienen cardiotoxicidad y no necesariamente esta cardiotoxicidad, como lo demuestra esta diapositiva, está asociada con isquemia miocárdica.
Pero no solamente los biomarcadores nos sirven para estratificar los pacientes. Esta escala de la Asociación de Falla Cardíaca y de la Sociedad de Cardiología Internacional tiene en cuenta factores clínicos, factores paraclínicos, biomarcadores, edad, alteraciones en el ecocardiograma, strain, para catalogar a los pacientes en riesgo bajo, moderado, alto o muy alto riesgo antes de empezar una terapia oncológica. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Referir a los pacientes tempranamente a servicios de cardiooncología. ¿Qué pacientes vamos a remitir? Principalmente aquellos que tengan muy alto riesgo o moderado riesgo de cardiotoxicidad. Los pacientes con bajo riesgo de cardiotoxicidad podrían ser seguidos por su oncólogo como normalmente lo hace. Entonces, ¿de dónde viene o cuál es el grado de evidencia de los biomarcadores en la evaluación y estratificación de los pacientes? Es uno, o sea, es obligatorio hacerlo en todos los pacientes, pero miren que el nivel de evidencia, a pesar de ser una recomendación altamente difundida y muy obvia, tiene un nivel de evidencia cero. ¿Por qué? Porque la evidencia no es tan clara y puede ser un poquito dispersa en cuanto a su utilidad. Por ejemplo, en este estudio CardioTox de un grupo español, no necesariamente la elevación previa de biomarcadores, específicamente troponina y péptidos natriuréticos, se asocia con el desarrollo de cardiotoxicidad o falla cardíaca clínicamente manifiesta en pacientes que recibieron algún tipo de quimioterapia o incluso radioterapia. Y por ejemplo, miren más evidencia que puede ser controversial. Los péptidos, la troponina elevada antes de empezar la terapia, claramente en este estudio de cohortes está asociado con peor pronóstico, pero los péptidos natriuréticos necesariamente no están asociados con un peor pronóstico. Hay metaanálisis que nos hablan y nos aclaran un poquitico el panorama. ¿Y el panorama cuál es? Que los biomarcadores tienen un alto valor predictivo negativo. Y eso va de la mano con una alta especificidad. O sea, no nos sirven necesariamente para confirmar la cardiotoxicidad, porque es posible que estén elevados en pacientes que no necesariamente tienen efectos adversos secundarios a esto, sino que sirve principalmente para estar tranquilos que el paciente no está haciendo cardiotoxicidad. Para eso sirven los valores predictivos negativos y la especificidad. Si los valores son negativos de péptidos natriuréticos y de troponina, podemos continuar la quimioterapia y la radioterapia sin ningún problema. ¿A todos los pacientes les vamos a medir péptidos natriuréticos? No, depende del riesgo y depende del tipo de quimioterapia que estén recibiendo. Entonces, claramente los pacientes que reciben antraciclinas, independiente de la dosis, debemos medir péptidos natriuréticos y troponina de entrada. Pero hay otras terapias que no necesariamente hay que hacerles. Por ejemplo, 5-fluoracilo no se asocia con disfunción directamente del músculo cardíaco, entonces no habría necesidad de medirlo. Y así como otras terapias, no necesariamente hay que medirles péptidos natriuréticos. Entonces, este es un ejercicio un poquito demorado que debemos hacer en cada consulta de cardiología y es, de acuerdo al medicamento que está recibiendo el paciente, catalogarlo en nuestra familia y decidir si el paciente justifica medirle péptidos natriuréticos. Y no solamente medírselos de entrada, sino si hay necesidad de continuarlos. Porque como les dije anteriormente, hay algunas terapias que no necesariamente hay que medirlos ni de entrada ni hacerles un seguimiento. En este caso, claramente las antraciclinas necesitan un seguimiento con biomarcadores en el tiempo. Y no solamente en el tiempo que dure la quimioterapia. Después que termina la quimioterapia en pacientes sobrevivientes a estas terapias, dependiendo del riesgo del paciente, debemos hacer un seguimiento con biomarcadores o con ecocardiograma transtorácico 2, 3, 4, 5 años después de terminado, porque todos sabemos que las secuelas pueden ser a largo plazo. ¿Para qué nos sirven también los biomarcadores? Para para confirmar compromiso cardíaco, por ejemplo, en la amiloidosis
por AL o amiloidosis primaria por cadenas livianas. Recuerden que un porcentaje no despreciable de estos pacientes, además de su discrasia de células plasmáticas, pueden tener cardiomiopatía restrictiva o cardiomiopatía hipertrófica o por amiloidosis cardíaca, y los péptidos natriuréticos nos pueden ayudar a sospechar el diagnóstico. Y adicionalmente, como decía el doctor Andrés Daniel, la terapia para mieloma múltiple también puede estar asociada con falla cardíaca. Dependiendo del medicamento que estemos utilizando, pues vamos a medir biomarcadores, porque miren que no todos los tratamientos disponibles para mieloma están asociados con toxicidad cardíaca. ¿Qué otra utilidad puede tener los péptidos natriuréticos en la cardiooncología? En pacientes con tumores neuroendocrinos podemos confirmar o sospechar enfermedad cardíaca carcinoide. Y lógicamente los péptidos natriuréticos y la troponina son de los primeros marcadores que se elevan en estos pacientes. En pacientes con SEDA de próstata, que muchas veces de pronto no creemos que estas terapias antiandrogénicas causen toxicidad directamente en el corazón, pero miren que hay algunos medicamentos que se podrían comportar con incidencias semejantes a otras quimioterapias en la prevalencia de falla cardíaca, y por eso hay que también seguirlos a estos pacientes. En pacientes candidatos para trasplante de células madre o células hematopoéticas, dentro del estudio inicial de estos pacientes están los péptidos natriuréticos, y de acuerdo a su positividad o negatividad, pues hacer un seguimiento. Si los péptidos iniciales están negativos, pues no habría necesidad de hacer un seguimiento con péptidos natriuréticos. Y ustedes me preguntan, ¿para qué se utilizan estos péptidos natriuréticos? Pues principalmente están reservados para pacientes que no tengan síntomas, porque los pacientes sintomáticos, pues independiente de la presencia o no o elevación de péptidos natriuréticos, debemos hacer algo temporal o definitivo en cuanto a la quimioterapia, sino que tiene un papel importantísimo más que todo en pacientes asintomáticos, porque su elevación transitoria o la disminución del estrés global longitudinal puede hacer que empecemos tratamientos para disminuir, para o cardioproteger el corazón, como beta bloqueadores o inhibidores de la ECA. Entonces, ese es el papel principal. Ya cuando el paciente se vuelve sintomático, pues dependiendo del grado de los síntomas y al grado de disfunción cardíaca, pues vamos a decidir retiro o temporal o definitivo de la quimioterapia, lógicamente valorando el riesgo de estos pacientes. Por último, la cardiooncología es un trabajo de múltiples sociedades: oncología, cardiología, trombosis, neumología, y debemos trabajar en conjunto para investigar, educar, aconsejar y hacer tratos para el mejor manejo de pacientes con enfermedad oncológica. Muchísimas gracias.